todos vienen a comprar, ¿vieron los adornos? Están muy buenos. ¿Vieron los que se vienen trabajando sobre las compras, lo que va a pasar, aquellos que van a venir, la ropa que han de vestir? Y justamente esta palabra en toda la Biblia no menciona Navidad, que vamos a celebrar. No hay una palabra Navidad que esté escrita en la Biblia, pero hay una palabra que tiene que ver con nacimiento, que ya no está traducido, que ya está traducido, sino que no es del original. La palabra Navidad significa nacer o tener, es el nacimiento del Mesías. Esa palabra Navidad, que que viene de una palabra latina, simplemente se usó esa palabra para traducir lo que es nacimiento de. Y ese nacimiento de Jesús que hoy nosotros vamos a celebrar, que todos estos días adornamos nuestras casas, ponemos luces, compramos comida, esperamos a familiares. Todo eso está muy bueno, pero todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. Y la palabra de Dios en Isaías, según los datos de Isaías, 700 años antes de que Jesús viniera, naciera encarnado, ¿no es cierto?, a través de una virgen que era María, ya estaba la profecía dada. Y la palabra que está en Isaías simplemente habla de ese nacimiento de Jesucristo. Capítulo 9 de Isaías, por favor, si me quieren acompañar. Versículo 1 y 2 del capítulo 9 de Isaías dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está en la hora de la angustia, tal como la aflicción que se le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llegará a la gloria el camino del mar. Y dice: de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Recordamos que esta palabra que estaba dando el profeta tenía que ver con una palabra que se iba a cumplir 700 o más de años. Otro dato impresionante que tiene que ver con la Navidad en sí, ese nacimiento son datos que no son del todo certeros. No le voy a arruinar su Navidad, ¿sí? Pero se toma 25 de diciembre por una costumbre que en la antigüedad hacían, que era adorar a dioses, que no era Jesús, básicamente. Y cuando, según los datos de los estudiadores de la Biblia, dicen y creen que nació entre el 24 y el 25, uno de esos días, según los calendarios. Cuando Jesús nace, hay algo que es impactante.
y que nombré las luces, nombré las festividades, nombré la forma de vestirse, porque en realidad sí es una fiesta. Pero Jesús tuvo una particularidad en él. Ese nacimiento tuvo que ver con algo que dice también Isaías en el capítulo 7 de Isaías, en el versículo 14. Dice, capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo nos dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa palabra Emmanuel también es traducida en el Nuevo Testamento, que dice, la traducción de Emmanuel es Jesús o Dios está con nosotros. Y la Navidad tiene que ver con Lucas, capítulo 2 de Lucas. Eso para nosotros significa o representa la Navidad. Algo que ya se dio de antemano, que ya estaba profetizado, que Dios ya lo había anunciado a través de sus profetas. Si usted después lo quiere leer, Miqueas capítulo 5, verso 2, también habla de Belén, donde iba a nacer Jesús, muchos tiempos antes de su nacimiento. Pero Lucas 2 habla de lo que es el nacimiento en sí de Jesús, esta Navidad que nosotros celebramos. Y es lo que en esta noche quisiera exaltar y quisiera poner en alto lo que es esta celebración que hacemos en esta Navidad o en estos tiempos. Dice la palabra de Dios, capítulo 2 de San Lucas, cuando ocurre algo que ellos tenían que ir porque la profecía, no tanto por el edicto, sino por la profecía que estaba dada desde la antigüedad. Y Jesús tenía que nacer en Belén, era la tierra donde tenía que nacer el Mesías. Dice, y José subió, versículo 4 del capítulo 2 de San Lucas, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Y dice esta palabra, para ser empadronado por María, su mujer. Y ocurre lo que Jesús es. Y aconteció, dice en el versículo 6, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento y nace Jesús en un lugar sencillo, en un lugar donde no tenía ni siquiera luces. Y esto es lo impactante de Jesús. Y esto es lo impactante que quiero que entienda en esta noche. ¿Por qué es tan importante, pero tan importante que entendamos esta Navidad? Porque las luces que son artificiales, aún ni siquiera el sol con su resplandor tiene tanta belleza como la luz de Jesús. Y dice que y dio a luz, en el versículo 7, al primogénito, y lo envolvió en pañal y lo acostó sobre el pesebre, porque no había un lugar donde naciera nuestro, el amado. Y así Jesús nace en aquel lugar. La profecía dice anterior a esto que iba a haber una estrella, que iba a haber una luz, la luz
en la misma estrella o el mismo cielo descendería en ese lugar donde Jesús nació, aquí en la tierra. El Emmanuel, que estaba escrito al menos 700.000 años antes de que Jesús viniera a nacer en condición de hombre o a reencarnarse en ese nacimiento. La palabra de Dios que habla de Isaías, escrita, se cumple. Como todas las palabras que Dios dice, se cumple, simplemente se cumple. Y aparece algo que aún más sella esta palabra que Isaías decía. Aquel que es consejero, Isaías habla y dice, aquel que es consejero, aquel que es llamado príncipe, aquel que es llamado admirable. Ese nacimiento se daba y ese nacimiento que nosotros celebramos. Pero hay algo más. A mí me impacta esta palabra porque las profecías son perfecciones de Dios. Simplemente da uno una palabra y simplemente se cumple. O se viene cumpliendo, o a veces pasa un tiempo, pero se cumple. No deja de cumplirse las profecías. Yo me imagino a Isaías 700.000 años antes, los siglos antes, siglo IV, siglo III, datan alguno antes de Cristo. $2025 años prácticamente nosotros, 2024. Para que alguien dé una profecía desde el corazón de Dios, que se iba a cumplir. Aquel que naciera en Belén. Belén tiene una característica. De las ciudades es la más pequeña, pero la más bendita. Vio nacer al Salvador. Fíjense esta palabra. En el mismo capítulo 2 de San Lucas. Y habían unos pastores, unos trabajadores, en el versículo 8, que estaban trabajando de noche cuidando su rebaño, y dice, y aquí, versículo 9, se le presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó con resplandor. Y ellos tuvieron miedo. Pero el ángel le dijo, no tengan miedo. Y aquí yo le doy una noticia que es de gran gozo. Y que será para todo el pueblo. Versículo 11 dice, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Cristo, el Señor. Y esto les servirá por señal. Van a hallar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Cuando el ángel está hablando con ellos, dice que de repente, versículo 13, y repentinamente apareció con él ángeles
ángeles, huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron uno a otro: vamos y adoremos a Dios. Cuando nosotros entendemos que hay algo mucho mayor que las luces de la tierra, que es algo mucho mayor que las cosas que nosotros podemos alcanzar y aún podemos lograr. Ese nacimiento, ese manual que estaba escrito muchos años antes, la profecía era: y su nombre es Emmanuel. El Dios está con nosotros. Cuando nace Jesús hay una manifestación, y la manifestación era aquellas personas que estaban trabajando, y simplemente los ángeles del cielo se hicieron presentes en la tierra y le dijeron a esos hombres: nació hoy, hay una luz mayor, nació hoy, su nombre es Jesús. La palabra de la profecía y traducido al Nuevo Testamento era que Dios estaría con nosotros. Y el asunto es: ¿quién cree a un profeta cuando no hay manifestaciones? Los profetas en aquel entonces pasaron tiempos demasiado duros. Porque aún ni siquiera había la manifestación de la gracia que hoy nosotros vivimos a través de Jesucristo. Y un profeta, por medio de un profeta, Dios le dice: el que nace, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, ese será, su nombre será el Dios entre los hombres, entre la humanidad. Miles de años después se cumple esa profecía en un niño. La luz desciende a la tierra a través de una estrella. La señal les seguirá y van a entender que Jesús está envuelto en un pesebre, porque la señal será una estrella, una luz, pero no una luz cualquiera, el mismo cielo adorando ese nacimiento. Cuando usted y yo celebramos la Navidad, tenemos que entender esto, que ese nacimiento trajo una unión, y esa unión es el cielo fusionado a la tierra. Ángeles del cielo ya llegaron. El mismo Dios anduvo en la tierra. El que puede entender esto de la Navidad, el que puede captar esto de la Navidad, de ese nacimiento, vive diferente y hace las cosas diferentes. Porque el cielo descendió a la tierra a través de Jesucristo. La estrella estaba sobre ese pesebre.
Es el lugar donde nació Jesús. Y esos ángeles dieron aún más fuerza y le dijeron, por la profecía que se tenía que cumplir, y le dijeron a aquellos hombres que estaban trabajando en la noche, ángeles del cielo, los ángeles mismos empezaron a entonar una canción porque algo había sucedido. Santo, santo, santo. La tierra estaba santificada. A partir de ese momento, la tierra misma era la que tenía al Salvador en el seno. Esto es la Navidad para usted, esto es la Navidad para mí. No es otra cosa. Si tuviera que resumir la Navidad en una palabra, y le diría esto: la unión. ¿De qué unión? Del cielo y la tierra. Ángeles. No fue poca cosa. No hubo luces. No hubo un lugar de muchos lujos. Pero hubo algo más sobresaliente, sin poder valorarlo, porque esto no tiene un valor que en la tierra se puedan medir. Era el cielo, y nadie puede comprar el cielo. Lo celestial no se puede comprar, a no ser que alguien sea tan santo como Jesucristo. Si nosotros hoy pudiéramos, vuelvo a decir, pudiéramos entender la luz que habla la Biblia. Cuando muchos hablan de luz, vamos a encender las luces. Y que está bueno, porque la gente, la humanidad en algo cree, pero nosotros entendemos que es mucho mayor que eso. Amén. Sí, Señor. Hay una revelación, es mucho más profundo. Hay una revelación. Que Jesús haya nacido en estos tiempos, que nosotros tengamos esa revelación de lo alto, que Jesús nos haya dejado estas escrituras. Hoy nosotros sabemos y entendemos que no es el glamour, sino simplemente su presencia. Acuérdese de esto. En una Navidad, en un 24, a minutos de brindar, Jesús me enseñó algo y me dijo, escuché su voz. Él me dijo, no me dejes afuera. Cuando levantas tu copa, hazlo por mí. Porque no te olvides que es mi cumpleaños. Desde ese día la historia cambió. Ya no se puede celebrar las Navidades cuando Dios te revela algo de esa magnitud. No es la misma Navidad.
Y en más, si usted no tiene familiares, si todos no son cristianos o familiares, apártese un momentito, salúdele a Jesús por su cumpleaños, dígale: Señor, gracias por venir. Después venga y brinde con sus seres queridos. Esa es su Navidad. Póngase en pie, por favor.